Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada. Buenas tardes, chicas y chicos, señoras y señores y toda la audiencia de Morada Noticias. Gracias por escucharnos. Comenzamos el noticiero de hoy, del miércoles 22 de abril de 2020, actualizándolos sobre las cifras del COVID-19, la situación actual en Colombia, casos confirmados 4.149. Infortunadamente, 196 personas fallecidas y 804 pacientes recuperados. En Medellín sabemos que asciende a 41 el número de casos confirmados en ese brote que se dio en la plaza minorista. Además de eso, las autoridades se alertan porque muchos de los trabajadores de la plaza se tomaron parte del barrio El Chagualo para continuar comercializando productos del campo, sobre todo perecederos, porque no pueden detener su actividad económica. En las noticias que les contaremos hoy, que más que noticias son historias de ciudad, conocimos una denuncia de los habitantes del barrio Las Mirlas gracias al portal periodístico por los derechos humanos y al periodista Andrés Ríos. Esto es en la Comuna 8. Están pasando por una difícil situación en estos tiempos de cuarentena porque, como indican sus habitantes, no están contemplados en el plan de desarrollo local de la Comuna 8 ni en el municipal y por lo tanto no están recibiendo las ayudas que la Alcaldía de Medellín está dando. También les contaremos que el 20 de marzo se instaló el comité promotor de las elecciones en Medellín y se adelantarán nuevamente las elecciones al Consejo Municipal de la Juventud, una instancia democrática para los jóvenes que es muy importante para la construcción de ciudadanía y que llevaba más de 10 años sin realizarse. Entonces, la Secretaría de la Juventud toma la decisión de revivir esta entidad. Y por otra parte, noticias de Envigado, la Casa Museo Otra Parte y el Café Otra Parte están preocupados porque en este momento la situación financiera y de las familias que dependen de ella pues es precaria debido a las medidas de aislamiento obligatorio. Esto llevó a la suspensión de actividades culturales, artísticas y también el funcionamiento del café, y parece que no les van a renovar un convenio que tenían con la alcaldía de Envigado que sumaba gran parte de sus ingresos. Entonces preocupa la Corporación Otra Parte en esta cuarentena. También el movimiento social Wikigrillas, que es cercano a la corriente del ciberfeminismo y se mueve más que todo en Facebook, abrió una red de apoyo para mujeres en condición de violencia de género llamada No Estás Sola, debido a que en esta contingencia la violencia contra las mujeres ha aumentado en los hogares. Y dejando un poco de lado las noticias, continuamos con el análisis del gabinete municipal, este especial de Morada Noticias para contarles a ustedes oyentes quiénes fueron esas personas elegidas y delegadas por el alcalde Daniel Quintero para tomar las decisiones más importantes de la ciudad en materia de educación, de salud, de cultura, en fin, todas esas áreas en las que se divide la administración municipal. También vuelve Ana María Betancur Jaramillo con su cápsula de historia de las pandemias y arte. Hoy es miércoles de Rutas y Sombras, les compartiremos un ejercicio de editores de ciudad de reportajes en sus mismas casas, historias de las que se dieron cuenta gracias a la investigación periodística propuesta en las clases que también dan lugar a este noticiero. Y un pendiente de el lunes está nuestro editor de ciudad Andy González con sus novedades tecnológicas. Yo soy Laura Valle realizando para ustedes Morada Noticias. Me acompaña a esta hora Juan Pablo Pineda transmitiendo desde la Comuna 12. Lau, un saludo para ti, un saludo para Yurani, para Juanjo, un saludo para todos los compañeros de casa, para todos los chicos, un saludo para todos los que nos escuchan hasta ahora por la voz de las estrellas, un saludo para la ciudad, para el país y para el mundo, que todos estamos unidos en esta difícil situación, momentos bien complicados, y precisamente sobre esos momentos duros y las necesidades que estamos pasando es que les vamos a hablar en este momento con nuestra primera noticia del día. Conocimos una denuncia de los habitantes del barrio Las Mirlas, de la Comuna 8 de la ciudad, por la difícil situación que están viviendo en estos tiempos de cuarentena, pues sus habitantes indican que no están contemplados en el plan de desarrollo local ni en el municipal, y que no reciben ayudas por eso. Las personas que habitan este barrio señalan que para solventar la crisis requieren ayudas más de fondo y no solo los 100.000 pesos que les están entregando de parte de la alcaldía por familia. Escuchemos dos testimonios de habitantes de este barrio. Aquí llegan los
servicios públicos. Aquí llegan el impuesto predial, pero el plan de desarrollo local no existimos. Del barrio Las Mirlas no existe. ¿En planeación no está? No está. De hecho, muchos de los barrios que están en este momento en periferia, que están necesitando las ayudas más, ni siquiera están en el plan de desarrollo municipal. Hay muchas quejas respecto a eso. Necesitamos ayudas que estén en este momento. Ayer salió una noticia que se robaron la plata del beneficio solidario, del fondo que ayuda con 160.000 pesos a las familias del gobierno nacional. Necesitamos que esto no pase en Medellín y que verdaderamente se visibilice, que las ayudas se vean, que las veamos nosotros. No son 100.000 pesos, son ayudas reales, que vengan a las comunidades, que nos censen, que sepan realmente lo que está pasando en nuestros territorios, que es una situación sumamente grave. Soy venezolana, en mi casa vivimos 11 personas, en realidad ahorita no tenemos que comer porque vivimos del día a día. Por lo menos nosotros trabajamos vendiendo café en el centro, repartiendo volantes, y con esta situación se nos hace muy difícil. No le puedo hablar mucho de la comunidad porque apenas tengo 6 meses que llegamos de Venezuela, pero de verdad, es muy doloroso vivir otra vez esto aquí porque nosotros venimos huyendo de una situación muy difícil en nuestro país. Los ciudadanos del barrio aseguran que están pasando hambre y que esto les preocupa más que el mismo virus, pues, según sus palabras, es más posible que se mueran de hambre que por contagio del virus. En este lugar hay desplazados, población afro, migrantes venezolanos, entre otras personas vulnerables. Esta nota fue realizada por el trabajo periodístico del colectivo Por los Derechos Humanos, a quien le damos todo el crédito. Otra noticia de esta bella ciudad, Juan Pablo, que no precisamente tiene que ver con COVID. Los jóvenes de Medellín recuperan esa oportunidad de participar en la democracia a través del voto. Contanos. El pasado 20 de marzo se instaló el Comité Promotor de las Elecciones en Medellín, con el objetivo de adelantar nuevamente las elecciones del Consejo Municipal de Juventud, uno de los espacios democráticos más importantes en la construcción de ciudadanía y que llevaba 10 años sin realizarse. El cruce de algunas elecciones de carácter nacional o local, según nos dijeron, fue la causa para que este proceso no se hubiera realizado en una década. Sin embargo, ahora se tiene la disponibilidad para su convocatoria, por lo que desde la Secretaría de Juventud adelantan el trabajo para llevarlo a cabo. Hablamos con ellos para saber en qué van las labores de este proyecto electoral. Escuchemos a Angélica Peláez, vocera de la Secretaría, quien nos contó acerca de esta iniciativa. El proceso no se llevaba a cabo hace más de 10 años, pero porque estas elecciones son como cualquier tipo de elecciones a nivel nacional que no pueden coincidir con otras. Entonces se había cruzado con el plebiscito, después se cruzó con elecciones de presidencia, otra vez entonces se cruzó con parlamentarias y así sucesivamente por muchos años, y este sale año pues como que se dio la oportunidad para reactivar las elecciones. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean? Pues básicamente y fundamentalmente es reactivar el Consejo Municipal de Juventud, elegir a los consejeros municipales de juventud para la ciudad de Medellín para los próximos 4 años. Los recursos pues en realidad son muy variados porque son recursos directamente desde la registraduría a nivel nacional para el proceso de las elecciones, y ya cada administración municipal, en este caso la alcaldía de Medellín, pues va a destinar unos recursos también para hacer campañas comunicativas, pedagógicas, para movilizar el espacio a los jóvenes, y también se espera realizar pues directamente de la registraduría con la ESAP un proceso formativo para los chicos y chicas que van a ser candidatos. Pero también desde la Secretaría de Juventud se espera formular y ejecutar un proceso formativo, pero en relación no solamente al CMJ, sino en capacidades de liderazgo, en temas de agenda pública de los jóvenes y demás. Supimos también que desde el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Hacienda, se dispusieron los recursos para que se realice la elección, y desde la Secretaría nos dijeron que esperan que la actual contingencia no sea un obstáculo que impida el proceso que se realizaría en noviembre. En nuestra cuenta de Twitter les vamos a dejar el cronograma que está estipulado para las diferentes fechas de este proceso electoral. Y ahora pasemos a contar qué está pasando en el municipio vecino de Envigado. Yurani Alzate, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, buenas tardes a todo mi equipo de trabajo y un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. El día de hoy quiero aprovechar para mandarle un saludo de cumpleaños de parte de Leonel Flores a Johannes Steven Marín allá en Buenos Aires.
La entidad que opera la Casa Museo Otra Parte y el Café Otra Parte en Envigado expresó la preocupación que tienen en este momento por la situación financiera de la corporación y de las familias que dependen de ella debido a las medidas de aislamiento obligatorio que incluyeron la suspensión de actividades culturales y artísticas en todo el país. Las dos fuentes de recursos de ellos son el café, que hace más de un mes está cerrado, y el convenio cultural que firman anualmente con la administración de Envigado y que se viene gestionando desde el año pasado, ya que el municipio es dueño del museo y de los terrenos que componen el actual parque cultural de Otra Parte, y hasta la fecha no se ha suscrito. Al respecto, Gustavo Restrepo, director de Otra Parte, le hizo un llamado al municipio de reconsiderar esa decisión y le pidió apoyo a la comunidad para el café. Desde el año pasado estamos tratando de gestionar el convenio anual con el municipio de Envigado, pero no ha sido posible, y la semana pasada les hicimos un llamado público para buscar pues el apoyo de la alcaldía, pero ayer anunciaron también públicamente que no habría convenio mientras estuviéramos en esta situación de cuarentena. Al municipio le pedimos que reconsidere esa posición, puesto que la corporación ya es una entidad que tiene 18 años de trabajo, le ha dado muy buen nombre al municipio, ha generado mucho empleo. Actualmente de la corporación dependen más de 30 familias. La corporación ha enriquecido notablemente la actividad cultural del municipio, no solamente del municipio, sino del Valle de la Aburrá, e incluso somos muy reconocidos en toda Colombia. Al municipio le pedimos entonces que reconsidere, y la comunidad por ahora nos puede apoyar mediante un proyecto al que nos acogimos la semana pasada. Es un proyecto de Bavaria que se llama Ayuda a la Carta. En la agenda cultural de nuestra página web encontrarán esa información. La mayoría de los empleados en este momento estamos en licencia no remunerada, estamos buscando resolver el tema, obtener las cesantías acumuladas para que nos ayuden en este periodo, pero realmente la corporación está sin recursos y el panorama laboral de todos los empleados es bastante incierto actualmente. Juan Gabriel Vélez, secretario de Educación y Cultura de Envigado, se pronunció frente al tema y estableció que los recursos que se tenían destinados para esas actividades se están usando en recursos para el sector salud y ayudas humanitarias. Frente a la situación de Otra Parte, hay que informarle a toda la comunidad que estamos de manera muy rigurosa, primero ajustados a la circular 3 del Ministerio de Cultura, que nos indicaba el cierre temporal de establecimientos de cultura. Estamos acogiéndola y estamos respetando esas directivas nacionales, y estamos obviamente destinando los recursos de esos componentes en esta contingencia para el sector de salud, para el apoyo de ayudas humanitarias. Es decir, que hoy estamos revisando cada contrato, cada convenio de la manera más rigurosa, donde podamos atender cada agente cultural, donde podamos atender cada gremio y poder validar así la pertinencia de los mismos. Y frente al tema de las estrategias que se están llevando a cabo para apoyar el sector cultural, para este año ya estamos terminando de consolidar los lineamientos para la convocatoria pública de estímulos al sector cultural. Nosotros tenemos que estar publicando esta misma semana por todos los medios esta convocatoria que de manera institucional va cubriendo a este importante sector de la ciudad como lo es la cultura. Y para terminar esta ronda informativa, la cuota de editores de ciudad, esa fuerza adolescente que nos ayuda a realizar este noticiero, María Paula del Pilar Mapi nos cuenta, con reportería por supuesto desde su casa, qué iniciativa surgió desde un colectivo de chicas ciberfeministas que busca ayudar con esa atención de casos de violencia de género. El movimiento social Wikigrillas, cercano a la corriente del ciberfeminismo, abrió una red de apoyo para mujeres en condición de violencia de género, llamado No Estás Sola, debido a que en esta contingencia obligatoria la violencia contra la mujer ha aumentado en los hogares. La idea de esta red de apoyo surgió porque se identificó que muchas mujeres estaban manifestando que necesitaban ayuda para atravesar situaciones de violencia en sus casas, y muchas de ellas no habían sido atendidas por las líneas legales de atención, como
como 123 y 155, ya que estas se han colapsado por el incremento de mujeres que llaman a pedir ayuda. Laura Benítez, fundadora de Wikigrillas, informa que este canal de ayuda temprana fue formado por mujeres profesionales que decidieron ser voluntarias. En un principio vamos a empezar por el tema de asesorías psicológicas, legales y el tema de IVE, que son como las vertientes más fuertes y en las que más podíamos ayudar. Entonces lo que hicimos fue crear un formulario que se distribuyó por diferentes canales. Hicimos por el grupo de WhatsApp, nosotros tenemos una comunidad en WhatsApp, tenemos un grupo en Facebook, tenemos Instagram y por todas esas líneas lo empezamos a difundir y pues digamos que tuvo una muy buena acogida porque varias mujeres manifestaron que querían pues como contribuir en el proceso y empezaron a dejarnos sus datos. El proceso de ayuda inició el lunes 20 de abril en el que han atendido a varias mujeres. La atención como tal comenzó ayer en forma. La semana pasada habíamos atendido unos casos, pero ayer pues como contando con los de ayer hemos atendido a 7 mujeres que han manifestado que necesitan el apoyo y de esas 7 mujeres una mujer ya fue reubicada, tomó la decisión y se fue al lado de su pareja maltratadora, lo cual pues nos dio mucha alegría porque pues obviamente ella todavía está un poquito, pues está en una situación compleja, pero digamos que ya se alejó del principal problema. Por ahora vamos pues como en esa línea y esperamos poder ayudar a muchas más mujeres. Laura Benítez cuenta que las personas que hacen parte de la red de apoyo todavía trabajan para pulir y brindar una efectiva y buena atención a las mujeres que en estos momentos necesitan luz. El hecho de que podamos unir o aprovechar o no sé, usar estos canales para ayudar, para aportar, para transformar las vidas de las mujeres es sumamente importante, ¿cierto? Nosotros somos conscientes de que hay muchas mujeres que no tienen acceso a este tipo de canales, pero pues igual si tenemos la oportunidad de hacerlo y podemos cambiar un poquito la realidad de alguien, pues a mí me parece un ejercicio supremamente valioso y en eso es en lo que estamos concentradas, en buscar a través de estos canales no solo hablar del tema, visibilizar todas las violencias de género que atravesamos, sino también poder ayudar a que una mujer cambie su realidad. Wikigrillas ha estado recibiendo los casos de mujeres en busca de apoyo a través de wikigrillas@gmail.com o por su página de Instagram @wikigrillas_. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora con sus 60 minutos. Ayer, martes 21 de abril de 2020, 2 víctimas de sexo masculino perdieron la vida en la Comuna 10, La Candelaria, a causa de ataques con armas cortopunzantes. Ambos tenían entre 45 y 60 años. Uno de ellos fue en el barrio Villanueva y el otro en el barrio Corazón de Jesús. Como siempre en esta sección, instamos a las autoridades a que por favor nos digan sus nombres para entender que tras estas muertes hay una historia y un ser amado que nos hará falta, porque en lo que va del 2020 hemos perdido a 107 personas, 107 seres amados que la violencia homicida nos arrebató y por supuesto siempre en ese momento recordamos a uno que es el que nos hace más falta, Miguel Ángel Marín Arango. Por Miguel y por las otras 106 personas asesinadas en lo que va del 2020 dedicamos un minuto de vida.
Morada Noticias quiere destapar las cartas que la alcaldía tiene boca abajo. Barajemos y veamos qué hay detrás de la elección del gabinete municipal. Lau, hoy le traemos a los oyentes un apartado de la conversación que tuvimos con Jaiber Jurado en este análisis de gabinete que estamos haciendo. Jaiber Jurado es actor, director y fundador del Teatro Experimental La Mancha, actor y codirector de algunos montajes en el Teatro Matacandelas durante 8 años, director del Teatro Oficina Central de los Sueños y presidente de la Asociación Medellín en Escena. También ha sido dramaturgo de diversas obras. Con él hablamos no tanto del gabinete en general de Quintero, sino de su visión sobre la elección de la nueva secretaria de Cultura de la ciudad y cuáles son los retos que para esta secretaria se plantean durante los 4 años que vienen. Digamos que ya hemos tenido algunos encuentros presenciales antes de que entrara este tema de la crisis sanitaria con Lina María Gaviria, y con ella hemos conversado como los temas de la ciudad. Pues hemos partido de que hay un trabajo, un acumulado importante que se ha venido construyendo con los artistas, con los gestores culturales, con los líderes también políticos. Se ha construido un acumulado que se traduce en tener una Secretaría de Cultura importante en la ciudad, en tener un presupuesto también significativo que ha ido creciendo a lo largo de los periodos de gobernanza, y también, digamos, por esa necesaria tensión entre los artistas y el gobierno, una tensión que es creativa, que es positiva, que es productiva, para que ese presupuesto que a veces se trata de enredar en la burocracia, o esas iniciativas que muchas de ellas son acuerdos municipales, se cumplan. Entonces, digamos, esa primera parte como de que ella entendiese, porque ella viene de Bogotá, de ser funcionaria de arte, de otras experiencias culturales de Bogotá hace 20 años, también hace que era necesario aterrizar en ese diálogo ciudad-Medellín, ¿cierto? Nuevas secretarias. Hemos encontrado una mujer inteligente, abierta, dinámica, consulta, que tiene un equipo muy bueno, digamos, se supo rodear de un equipo profesional, de gente que conoce el sector cultural y artístico, no es gente como de una cuota política meramente, sino que son muchos de ellos artistas o gestores. Yo creo que ha sido una buena arrancada. Lo que pasa es que le tocó muy duro porque tuvo que frenar toda la actividad a mediados de marzo por la cuarentena, y entonces lo que ha ocurrido a partir de ahí es como tratar de levantar un censo de artistas, unas prioridades, y tratar de cumplir, digamos, con un programa de cultura hipotético. Bueno, la administración anterior, pues una administración que en cultura tuvo como 3 secretarias, es decir, no pudo tener una continuidad. Eso se movió mucho y ellos cumplieron, digamos, sin mucho brillo, cumplieron como un guión que la ciudad tenía pero en general, digamos, fue una administración regular, y ya pues el nuevo retos para esta administración, no sé, porque pues estamos en medio de una situación extrema y no sabemos, tanto el Estado como la sociedad no sabe exactamente qué hacer, porque es una cosa nueva. Igual la cultura tendrá que cambiar, todos tendríamos que pensar no en un confinamiento, sino en una permanencia. Que ahorita hubo una reunión con el secretario de Cultura, Álvaro Narváez, para hablar, por ejemplo, del tema de las salas de teatro de la ciudad, que son un capital muy importante a nivel espiritual y a nivel cultural, porque son alrededor de 30 salas más 5 grandes teatros que estamos cerrados. Entonces, alrededor de cada uno de ellos hay un ecosistema, hay un montón de gente que gira alrededor, miles, o sea, 500.000 personas asisten a teatro anualmente a este país, pues a esta ciudad, pero solo en Medellín es mucha gente la que asiste a los teatros. Ahora, en esa conversación que tuvimos con la alcaldía, con el subsecretario y con Santiago Vélez, de convocatorias de estímulos y otros funcionarios importantes, mirábamos eso. Ellos nos decían: nosotros ya les hemos aprobado salas abiertas, vamos a implementar nuevas ideas, vamos a reinventarnos, vamos a mirar qué se puede hacer. Lo claro es que por ahora no se pueden hacer presentaciones en vivo, pero hay muchas experiencias que
que se pueden desarrollar a nivel de la radio, a nivel de la televisión, a nivel del internet, de las redes sociales. Ya hemos visto pues obras de teatro, talleres de formación, contenidos liberados. Entonces, por lo pronto, tendríamos que repensarnos en ese sentido para que se puedan entregar esos recursos y las salas puedan pagar a sus actores que están confinados, a su personal administrativo, mientras vamos repensando. Bueno, pues los temas siempre, digamos, son recurrentes, son la formación de nuevos públicos, digamos, la necesidad de optimizar y aumentar los presupuestos para el arte y la cultura, porque en esta ciudad hay un gran movimiento artístico y un movimiento de infraestructura cultural muy amplio. Que las conquistas, llamémoslo así, que los acuerdos municipales con los cuales hemos luchado, hemos logrado eso en el Consejo de la Ciudad, sean respetados y cuidados y que sus presupuestos sean adjudicados para certámenes, para programas, para iniciativas ciudadanas que están desde hace mucho tiempo. Yo creo que eso era como lo principal y como seguir avanzando como ciudad cultural y ciudad que conectara hacia otras perspectivas. Con respecto a lo que dice Jaiber, me parece muy importante cuando establece que ella se supo pues rodear de personas muy profesionales, que él connota que no es solo pues una cuota política los profesionales que están pues allí con ella haciendo parte de la Secretaría de Cultura. Me parece que la secretaria tiene un gran reto en este cuatrenio, porque aparte de que el Ministerio Nacional no da un buen aporte para este sector, pasó lo de esa pandemia, entonces la cultura, el sector cultural no ha tenido cómo conseguir recursos propios para poder seguir funcionando y no verse tan mal, por decirlo así. Al igual que lo dije pues la última vez con Quintero, ella tampoco ha podido hacer mucho, porque mira que inició y de una pues ni 4 meses y ya con esa situación en la que estamos. Debemos de esperar que se tengan buenas estrategias desde esta secretaría para poder apoyar mucho todos los sectores, todos los colectivos, y movimientos culturales de la ciudad. Y esas palabras de Jaiber a mí me hacen pensar en dos cosas. Primero, que lo que le podemos exigir a la Secretaría de Cultura, si vamos a analizar la gestión de Lina Gaviria, puede que no este año por el COVID-19, pero sí en los 3 años de mandato que le faltan a Quintero y que ella esperemos que se quede en este cargo, pues sería que la promoción de la cultura en la ciudad trascienda un poquito más este asunto de las convocatorias y los estímulos al arte y la cultura. Sabemos que muchos de los colectivos teatrales y también de otras artes viven es de participar en convocatorias de la alcaldía y del gobierno nacional, pero entonces no es solamente poner la plata, como se diría ahí, sino pensar en una estrategia un poquito más integral de la promoción de cultura. Y en ese sentido, pues obviamente los estímulos tienen que continuar, y si van a continuar, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes chicos y a los oyentes, y es si por ejemplo la alcaldía no se podría pensar una suerte de salas abiertas virtuales para lo que queda del año, que sabemos que los espectáculos van a tardar un poco más en regresar después de que se termine esta cuarentena, la vida social y por lo tanto el entretenimiento va a tardar en regresar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pensar en que la ciudadanía que tiene acceso a internet pueda asistir a una suerte de salas abiertas virtuales, que se paguen la transmisión y la realización de obras y la ciudadanía acceda no solo por internet, también por televisión, como veíamos en Telemedellín hace poco, o Teleantioquia, no recuerdo, al Águila Descalza? ¿Por qué no pensar eso también con el Matacandelas, con la Oficina Central de los Sueños, con el Pequeño Teatro, en fin? Lau, a mí la idea me gusta y me gusta mucho y me hace recordar algo que prometió en campaña Daniel Quintero, o que por lo menos esbozó, y él había hablado en uno de los debates de la posibilidad de crear una especie de tiquetera para teatro y para cine. No recuerdo exactamente si para algún otro evento, de pronto museos o algo así, pero sí sé que se comprometió o por lo menos ofreció crear esa tiquetera. Eso sería un asunto muy interesante. Yo, por ejemplo, que voy a teatro con cierta regularidad,
no mucha frecuencia, pero sí cierta regularidad, estaría dispuesto a pagar algún valor para poder tener una programación virtual de teatro. Pues uno paga Netflix, algunos pagan Amazon y pagan otras plataformas. ¿Por qué no separar un pedazo de dinero que uno pueda tener para pagar y colaborarle a los artistas de esta ciudad, a los teatros, que es un asunto tan importante que va a estar tan golpeado durante tanto tiempo? Yo personalmente lo haría. Creo que sí, que la ciudad tiene algunos retos en ese asunto y, pues, como dice Jaiber, habrá que buscar cómo solventarlos porque es importante, es un asunto muy importante y yo en lo personal espero que estos 4 años permitan tener una mayor estabilidad en el sector cultural de lo que tuvimos con Federico Gutiérrez. Aunque con Federico no tuvimos estabilidad básicamente en nada, pero pues 3 secretarios para 4 años, eso es un plan montado sobre otro y nunca funciona. Entonces, sin una buena planeación para el sector cultural, pues no vamos a tener nada que resaltar. El periodismo es una fotografía de la realidad, es registro, es memoria. En Morada Noticias hacemos historia. La epidemia de cólera morbo, cuyas primeras víctimas cayeron fulminadas en los charcos del mercado, había causado en 11 semanas la más grande mortandad de nuestra historia. Hasta entonces, algunos muertos insignes eran sepultados bajo las losas de las iglesias, en la vecindad esquiva de los arzobispos y los capitulares, y los otros, menos ricos, eran enterrados en los patios de los conventos. Los pobres iban al cementerio colonial en una colina de viento separada de la ciudad por un canal de aguas áridas, cuyo puente de argamasa tenía una marquesina con un letrero esculpido por orden de algún alcalde clarividente: Lasciate ogni speranza voi mentrate. En las 2 primeras semanas del cólera, el cementerio fue desbordado y no quedó un sitio disponible en las iglesias, a pesar de que había pasado al osario común los restos carcomidos de numerosos próceres sin nombre. El aire de la catedral se enrareció con los vapores de las criptas mal selladas, y sus puertas no volvieron a abrirse hasta 3 años después, por la época en que Fermina Daza vio de cerca por primera vez a Florentino Ariza en la Misa del Gallo. El claustro del convento de Santa Clara quedó colmado hasta sus alamedas en la 3ª semana, y fue necesario habilitar como cementerio el huerto de la comunidad, que era 2 veces más grande. Allí excavaron sepulturas profundas para enterrar a 3 niveles, deprisa y sin ataúdes, pero hubo que desistir de ellas porque el suelo rebosado se volvió como una esponja que rezumaba bajo las pisadas una sanguaza nauseabunda. Entonces se dispuso a continuar los enterramientos en la mano de Dios, una hacienda de ganado de engorde a menos de una legua de la ciudad, que más tarde fue consagrada como cementerio universal. Gabriel García Márquez le escribió a la soledad, a la guerra y al amor, le escribió a la realidad de un país y a los imaginarios de toda una sociedad. En El amor en los tiempos del cólera, lectura que hice hace un momento, le escribió al pasado y realizó magistralmente un mapa de los diversos padecimientos de los colombianos y sobre todo los de la vejez. Esta historia de amor como ninguno también narra una época en donde la medicina, así fuese rudimentaria, implicaba la salvación de muchos ante las epidemias que se extendían rápidamente. Hoy tal vez no veamos de esta manera el amor en los tiempos del coronavirus. ¿O sí? Lo que es cierto es que debemos estar muy atentos y prestarle mucha atención, es decir, darle amor a nuestra psiquis. En los programas anteriores he hecho mención de algunas pandemias y las he descrito, y también he hablado de artistas o personalidades influyentes que padecieron alguna enfermedad como estas o crearon maravillas en esos momentos. Pero sin lugar a dudas tengo que mencionar que para esos momentos creativos es muy importante lo que está pasando en la cabeza y en las emociones. El cólera que azotó a la ciudad de Cartagena en 1849 fue el escenario que utilizó el Nobel Gabriel García Márquez para desarrollar la historia de amor entre Fermina Daza y Florentino Ariza. En esta obra, la enfermedad, el amor se unen para vencer a la muerte después de 53 años, 7 meses y 11 días, ¿se imaginan?
con la noticia de que pronto podremos tener actividad física al aire libre, así como las salidas de los niños junto a sus padres para dispersarse, a partir del 27 de abril nos da cierto respirito para llevar más tranquilos los tiempos del COVID-19. La actividad, bien sea correr, caminar, trotar, montar en bicicleta, ponerse los patines o salir con un menor de edad, debe hacerse a 1 kilómetro de radio del lugar del domicilio. Es decir, un recorrido que caminando tome entre 15 y 20 minutos máximo. Esto nos ayudará mucho a llevar una mejor salud psicológica. Y alternando estas actividades con otras de creación, particularmente como la escritura, que a propósito hay un ejercicio terapéutico para la psique muy bueno, que son las páginas matutinas, y de lo que se trata es de escribir lo que primero se nos ocurra, así sea múltiples veces la palabra nada, nada en la hoja. Lo que importa es escribirlo y después reflexionar un poco sobre esto y ver cómo de pronto cambia otras narraciones en nosotros. Estos ejercicios son fundamentales para darnos cuenta de lo que estamos pensando y sintiendo. Cuidarnos es darnos amor, y estas son solo una de esas maneras del amor en tiempos del coronavirus que desde Morada queremos dar. Reportó para Morada Noticias Ana María Betancur Jaramillo. Morada Noticias es una producción del colectivo Morada, Casa de las Estrategias, Latina Estéreo y Universo Centro. Este proyecto es parcialmente financiado por la Inter-American Foundation y la Fundación Confiar. Pero podemos crecer más. Envía tus historias al WhatsApp 350-666-8436. Comparte nuestro contenido o escríbenos a noticias@morada.co si te gustaría sumarte a nuestros patrocinadores. Es justo en este tiempo de cuarentena donde los estados comprueban que solamente las cosas pueden volver a la normalidad si sus decisiones son realmente acertadas y si las ayudas llegan a quienes deberían llegar. Juan José Velázquez Olarte, en la magia de la edición de este podcast, ¿cuál es tu tema de hoy? Miércoles 22 de abril y se celebra el Día Internacional de la Tierra. Seguimos en Morada Noticias y aprovecho para saludar a todos nuestros oyentes. Estos son los datos para combatir al poder. Muchachos, les voy a hacer una pregunta. Si a ustedes les regalaran 500.000 millones de pesos al año por varios años, ¿qué harían con esa platica? ¿Cuántas patinetas se podrían comprar? ¿O cuántas empanadas? ¿O cuántas cajas de cervezas para parchar con los parceros y con la novia? Eso es mucha plata, ¿no? Bueno, pues píllense esta. Según el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, el gobierno nacional le regaló 500.000 millones de pesos al sector financiero del país, o sea, a los bancos del país, justo cuando todos estamos jodidos y necesitamos platica para poner a funcionar la salud, para que a los médicos los protejan en los hospitales y la gente se pueda quedar en su casita tranquila, sabiendo que va a tener con qué comer. Ustedes se acuerdan que hace algunas semanas el presidente Iván Toco Guitarra Duque anunció todo contento un decreto, el 444 del Ministerio de Hacienda. Bueno, este era para manejar la situación y ayudar a la economía del país. También se acordarán que les contamos que ese documentico tiene una trampita. Sí, señor. Puede coger la plata de las pensiones que hay en las regiones y prestársela a los buenos banqueros. Claro, pues qué buenos. Pero bueno, ¿cuál es el caso acá? El peliblanco señor Robledo aseguró que el gobierno le permitió a los bancos les ingresaran casi 9,4 billones de pesos que no tenían. Sí, ya sé que antes les dijimos que 500.000, pero dejemos que Robledito nos explique esto porque yo me enredo. Los bancos en Colombia están obligados a tener algo que se llama los encajes, que es plata de ellos, pues, que tienen que estar depositadas en el Banco de la República como una manera de
de cierta garantía para problemas financieros y de crisis y cosas de estas, para proteger a los cuentavientes. Bueno, ¿qué pasó? Que el Banco de la República les redujo esos encajes en 9.4 billones de pesos. Eso quiere decir que a los bancos les entraron 9.4 billones de pesos que no tenían. Y al mismo tiempo el presidente Duque en un decreto le ordenó a los bancos coger esos 9 billones de pesos e invertirlos en títulos de solidaridad, TDS, ganando intereses. Eso les debe rentar unos 500.000 millones de pesos anuales. Alguien se preguntará, bueno, ¿y dónde está lo indebido? Bueno, lo indebido es muy simple. Es que esa misma operación se había podido hacer por cuenta del Banco de la República. El Banco de la República había podido comprar directamente esos títulos, esos TDS, y prestárselos al gobierno nacional. E inclusive le hubiera podido cobrar intereses al gobierno nacional los mismos 500.000 millones de pesos. La diferencia donde está es que lo que se gana el Banco de la República se lo debe entregar al gobierno nacional, o sea que esta hubiera sido una operación del mismo tipo, pero con cero utilidades para nadie, o sea que eran 500.000 millones de pesos que el Estado colombiano se había podido ahorrar para lo que quisiera, o para no gastarlos si no necesitaba gastarlos, o para aportarlos en la crisis del coronavirus, digamos, a la sociedad colombiana. ¿Qué más pasa? Que además a los bancos no se les va a exigir condiciones para el manejo de esa plata, y tampoco que aseguren que el dinero se use para activar la economía del país de una manera correcta. Es que, muchachos, la plata que permite tocar el decreto 444 son más de 14 billones de pesos. Billones. Según el abuelito Robledo, a los bancos de Inglaterra no los dejaron repartirse sus utilidades. Eso significó que ese país tenga para fortalecer su economía unos 9.500 millones de dólares, mientras que en Colombia los bancos se repartieron utilidades por casi 3 billones de pesos. Es que si hay plata, pues que se vaya para los bancos, porque allá están los amigos que nos montan en el poder y nos invitan a tomar whiskycito. Esta es una situación en la que, como dijo el representante Jorge Gómez, amigo de Robledo, el gobierno se autoprestó tremenda cantidad de platica, muchachos, y se prestó plata ajena para que los bancos se fortalezcan. Ah, pero eso sí, que los hospitales se jodan. Digo, pues porque en Antioquia, por ejemplo, hay una deuda de 3,2 billones con sus centros médicos. Pero bueno, ¿qué se puede hacer para que esa platica sí nos llegue de verdad a los colombianos y nos ayude a enfrentar esa crisis a nosotros, que sí la necesitamos más que esos bancos? Pues Gómez nos propone esto. ¿Cómo hacer para que este dinero llegue a la gente que la necesita? Bueno, realmente en una crisis de este tipo no se trata de que todo el 10% del Producto Interno Bruto, dijéramos que podría ser una cifra correcta para inyectarle a la economía, le llegue directamente al ciudadano por la vía de un cheque o por la vía de un mercado. Pero una manera de hacerlo es que se obligue a que los bancos esos recursos los destinen a atender operaciones de crédito para dinamizar la economía, para mantener el empleo, sin obtener nuevas utilidades con esos recursos, que son recursos de los colombianos, que simplemente ellos están sirviendo de canal, de intermediario para transferir esa plata, y aumentar el volumen de recursos que se requieren para atender lo que dijéramos son las necesidades sociales, dijéramos los subsidios, los mercados y una serie de cosas que hay que atender, y sobre todo lo de la salud. Lo de la salud sí es impresionante. Lau, yo creo que es justo que nos preguntemos todos qué haríamos con esa plata, porque es que es muchísimo dinero. Entra una preocupación obvia que nunca se acaba lamentablemente en este país, y es que los gobiernos siguen siendo tan amigos de los bancos. Y quizá no solo en Colombia, sino en el mundo entero, porque vamos a cumplir casi 40 años de un amiguismo increíble entre los gobiernos y los bancos desde la explosión pues, del modelo neoliberal, que a veces suena muy mamerto, pero es cierto, pues el modelo neoliberal es un poquito fregado, sí, un poquito fregado con las sociedades, y por allá en los años 80 fue que empezó a montarse el sistema económico financiero que ha generado varias crisis, ¿no? En los años 80 tuvimos una crisis en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, aquí hacia el 98, 99 con Pastrana, si no estoy mal, puedo estar mal, no recuerdo el año, creo que fue 99, hubo una crisis fuerte en la que tocó salir a rescatar a los bancos, y ahí nos metieron el 2 por mil que se volvió 3 por mil y luego 4 por mil, ojalá nunca sea 5 por mil, aunque no hay que darle ideas al gobierno. Y en el 2008 tuvimos ya la tan famosa
crisis económica global por las hipotecas estadounidenses que tienen que ver con el sistema financiero. Hay un par de películas muy buenas sobre ese asunto, se las recomendaremos. Y pues preocupa porque los países están cayendo, la gente no tiene que comer, los hospitales están muy mal, los médicos están desprotegidos y entra plata y entra plata y entra plata, pero a los bancos. Entonces, ¿a qué le estamos jugando en esta sociedad? ¿Cuál es realmente la economía? La que enriquece a 3, 4, 5 banqueros. Chicos, a mí con esos datos, pues yo no sé si me da tristeza o me da rabia esa situación, pero es que mira que mientras en diferentes partes del país es común ver trapos rojos colgados en las casas, indicando que la familia que ahí habita necesita ayuda porque no tiene recursos para subsistir en este aislamiento. El gobierno continúa enriqueciendo a los banqueros, que al fin de cuentas, como nos lo narran ahí, siempre se aprovechan es de la necesidad de los colombianos. Todo en Colombia es un negocio a lo bien, la salud, la educación, la vejez, todo. Ahora entiendo por qué las encuestas no están tan favorables para Duque. Negocio en Colombia y en el mundo, Yuri. Yo creo que por eso muchas personas insisten desde esa masa a veces tan ambigua que es la opinión pública, que el modelo económico después de esta pandemia en el mundo tiene que cambiar porque no funciona, porque cada vez hay más desigualdad. Y claro, uno pensará, de pronto la vida no es posible sin los bancos, sobre todo para las personas que estamos en la fuerza laboral, que necesitamos, muchas veces somos de clase media y necesitamos créditos para poder estudiar, por ejemplo, para poder emprender un negocio, pero hay otras maneras que esperamos contarles en las próximas ediciones de Morada Noticias, porque Morada Noticias, por ejemplo, existe gracias al sistema cooperativo de la Fundación Confiar. Entonces, a través de la cooperativa Confiar, por ejemplo, y los modelos cooperativos, que son otro tipo de visión de un banco, se podría ser menos usurero y menos depredador en ese sentido. Pero la reflexión de fondo que nos dejan estos datos es ser un poquito más conscientes de por quién votamos, a quién elegimos, a quiénes montamos en el poder y cuáles son sus empresas o bancos amigos que efectivamente se van a beneficiar de sus decisiones y no precisamente sus electores. Esta es la canción del día, patrocinada por Ciudad Frecuencia. Up in the club, I wanna feel alone. Tryna have fun, I gotta. All up in my cyberspace, can we activate? Forget to catch a chase, just wanna. I don't need a sparring mate. Can we all relate and put away the hate and shake that? What you gotta shake that? What you gotta shake that? Everybody keeps on gossiping, chitter chatter shit what the topic is. Throat so dry, need some lozenges. Can't breathe in your hate, need some oxygen. Brown face falling in, need some collagen. Kinda hard to trust, like a congressman. Starting shit begins like Washington. Got me drinking, cosmopolitans. Couldn't put my feet up on the ottoman. Wasn't thinking like I'm Solomon. Messages keeps on mixing in. 3 different stories, Neapolitan. Kill it like a hollow tip. Play a sad song with a violin. Tell me how you been. We go round the bend. Knowing that all hate comes from within. When I'm up in the club, I wanna feel alone. Tryna have fun, I gotta. All up in my cyberspace, can we activate? Forget to catch a chase, just wanna. I don't need a sparring mate. Can we all relate and put away the hate and shake that? What you gotta shake that? What you gotta shake that? Everybody's talking, but not a lot of action. Have you heard about the law of attraction? I practiced and spin off my axis, skipped all the classes, but I stopped the traffic while laughing. When you're comparatively speaking, your message it gets weakened. Hate spreading on the weekend. It's lame and freaking reeking. Not teaching, just screaming. Now shut your mouth and see that it's not destruction that you're seeking. Treat them how you wanna be treated, and shine just like a sequin. Get deep and love leaking. Keep dreaming, no scheming. Spit love like it's seeming. Shake that. Shake that. When I'm up in the club, I wanna feel alone. Tryna have fun, I gotta. All up in my cyberspace, can we activate? Forget to catch a chase, just wanna. I don't need a sparring bait. Can we all relate and put away the hate and shake that? What you gotta shake that? What you gotta shake that? Saying that you hate me, but I know it ain't me. Working on it daily, and I just like to
silly, hoping that you feel me, but all I wanna really do is stick it, still will break me, but your words don't faze me. All the pain erase me. And what you gotta shake that? What you gotta shake that? Why? See, I'm tryna ask why we're talking absurd, cause that shit don't fly, cause I ain't no bird and you ain't gon' try. That racist, that fakeness, I can't take it. Impatient, don't wait on me, can't push me, I'm weightless. Can't break this, we're living life, not living lies. We sit and smile, you project on me, and I'm not surprised. Don't try to judge me, cause I ain't on try. Could be effortless, forever bliss. Happiness plus craftiness, I'm more than half of this. And it ain't a trick, and I'll tell you what the secret is. Up in the club, I wanna feel the love, I'm tryna have fun, I gotta. All up in my cyberspace, can we activate? Forget the catch and chase, just wanna. I don't need a sparring bait. Can we all relate and put away the hate and shake that? What you gotta shake that? What you gotta shake that? Las notas de Shake That de Kelly Mays animan la emisión de este miércoles 22 de abril de 2020 de Morada Noticias. En una emisión como hoy, además de actualizarles lo que está pasando con el COVID-19 en Colombia y en Medellín, les contamos diversas historias, por ejemplo, de un barrio llamado Las Mirlas en la Comuna 8, cuyos habitantes están padeciendo la cuarentena aún más porque no están en el plan de desarrollo ni local ni de la ciudad. También les contamos que se instaló el comité promotor de las elecciones en Medellín y vuelve el Consejo Municipal de la Juventud, uno de los espacios democráticos más importantes en la construcción de ciudadanía, y por eso invitamos a los jóvenes que nos escuchan a que participen de. En Envigado les contamos que la Casa Museo Otra Parte y el Café Otra Parte se encuentran preocupados porque la situación financiera de la corporación y las familias que dependen de ella pues no es la mejor por esta medida de aislamiento obligatorio, y que el movimiento de ciberfeminismo Wikigrillas abrió una red de apoyo para mujeres en condición de violencia de género llamada No Estás Sola. Y aquí en este episodio encuentran mucha más información si las mujeres que nos escuchan la necesitan. También seguimos con el análisis del gabinete municipal en el episodio de hoy, hablando de la secretaria de Cultura, Lina María Gaviria, y también de todo lo que tiene que ver con la movida cultural en esta cuarentena. Y Ana María Betancur Jaramillo, la periodista cultural, nos trae su cápsula de historia del arte y pandemias. En nuestros datos para combatir al poder les hablamos de las medidas que tomó el gobierno nacional respecto a los bancos y por qué hay que estar muy pilas en este tema. Y por supuesto todo este contenido y las historias que también les presentamos a continuación los pueden encontrar en nuestra plataforma de podcast mixcloud.com/Morada Estéreo. Todos estos programas de Morada Noticias los estamos pregrabando para ustedes porque aún en cuarentena el periodismo no para, entonces es muy valioso para nosotros que le cuenten a sus allegados que existimos y que compartan nuestro contenido. También si quieren recibir cápsulas especiales, titulares rapeados, entre otros contenidos por WhatsApp, nos pueden escribir al 350-666-8436. Además de eso, les cuento a ustedes oyentes que este noticiero no solamente se produce con 3 profesionales que admiro mucho y que son mis compañeros realizadores, sino también con toda una red de adolescentes de la ciudad llamada Editores de Ciudad. Con los Editores de Ciudad yo adelanto un trabajo de pedagogía en periodismo y pues es difícil hacer periodismo en casa por estos días, pero no por eso para la enseñanza y la pedagogía. Y esta semana descubrimos el método de reportaje que nos ayuda a encontrar historias muy potentes dentro de nuestras propias vidas y nuestras propias casas. Entonces los invito a escuchar en el Rutas y Sombras de hoy 2 historias muy potentes del ejercicio de reportaje de la semana pasada de Editores de Ciudad. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. El tema de mi reportaje es mi nombre, un nombre único en mi familia. Mi abuela paterna, al enterarse que mi mamá estaba en embarazo, aún así sin saber el sexo del bebé, decide que me llamaría Joel, que sería un niño y mis padres tendrían una pareja de hijos muy bellos y dignos de la familia Ávila. Lo que no esperaban era que 9 meses después, el 30 de abril de 2001, a las 11:45 de la mañana nacería una niña, e instantáneamente cambió a Joelis, Joe de mi hermana mayor Joesis y Liz de mi abuela materna.
La hipótesis que tengo sobre esto es que debido a una historia simbólica es que puedo deducir que así nace el 20% de nombres originales o fuera de lo común de las personas, ya que de acuerdo al Archivo Nacional de Identificación ANI, en el país hay un total de 34.175 homónimos de nombres masculinos y femeninos, sencillos y compuestos con 1 y 2 apellidos iguales. El Guayabacán. Hace aproximadamente 20 o 25 años, Yomni Zapata le regala a su hija Ru Ortiz una semilla que había encontrado en el periódico El Colombiano, que aparentemente era un guayacán amarillo. Se la entregó con mucho sigilo y le dijo: siémbrela en esta materita. Ruth recibió con cariño el obsequio de su madre, sembrando la semilla. Al tiempo, vio prosperar un arbolito. Este fue creciendo y creciendo, que constantemente había que cambiarlo de recipiente. Tiempo después, Ruth se casó. Decidió irse a vivir con su esposo en su propia casa y sembró el supuesto árbol de flores amarillas en su jardín. Un día Yomni fue a visitar a su hija. Ruth le comentó a su mamá lo grande que está el guayacán amarillo. Yomni mira con extrañeza al árbol y pide que por favor le bajen una hoja. Uno de los hijos de Ruth le trae una hoja del árbol a su abuela. Ella prueba la hoja y dice: ese árbol es un guayabo. Para todos fue una gran sorpresa que causó muchas risas. Incluso los hijos de Ruth bautizaron el árbol como el Guayabacán. Entrevistando a Hugo Vergara, preguntándole que cuál era la historia del guayabo, manifiesta: una semilla que trajo mi esposa hace 25 años y me dijo que era un guayacán. Después de 20 años y ver la cruda realidad, el guayacán dio guayabas y ahora es un guayabo. Nadie comprendía muy bien por qué se habría podido dar esta confusión. Se rumoraba que de pronto la semilla del guayacán había muerto y tal vez una semilla de guayaba que había en la matera de manera fortuita fue la que había crecido. 25 años después, consultando con Yomni Zapata, nos confiesa que la confusión del árbol es un error de lectura de la página del Colombiano, donde venía la semilla. No decía guayacán, sino guayabo. Gracias a Julián Vergara y Joelis Ávila, nuestros dos editores de Ciudad, que nos regalan este fragmento tan bello de sus vidas en narración radial. Y para terminar el noticiero de hoy, vuelve Andy González con su cápsula de novedades tecnológicas. Buenas. Todos sabemos que Google es una de las compañías más exitosas que hay, no solamente en el mundo de la tecnología, sino a nivel general. Y es que pasaron de ser un simple buscador web a ser una de las empresas más grandes, poderosas y ricas del mundo, aunque eso no quita el hecho en que más de una ocasión han metido la pata. Yo soy Andy, yo soy _Andy en Instagram, soy tecnófilo de bolsillo, y hoy les traigo los mayores fracasos de Google. Dicen que por cada producto exitoso de Google hay 5 o 6 fallidos, y la verdad es que haciendo esta investigación para esta nota me encontré con una buena cantidad, llegando casi a 200. Así pues, empecemos con las gafas del futuro. ¿Cómo no? Con las Google Glass. Se trataba nada más y nada menos de unas gafas inteligentes que hacían uso de la realidad aumentada y fueron presentadas por allá en el 2012. El propósito de estas eran más o menos el mismo que el que tiene hoy en día una smartwatch, pero muchísimo más caras, pésimas en la batería, con una comodidad casi nula, pero pues, lo importante es que eran futuristas, pues entre muchas comillas. Si bien en un inicio llamó bastante la atención, con el tiempo la gente sencillamente les dejó de importar y la empresa terminó por abandonar el proyecto en 2015, aunque después lo retomaría, pero ahora enfocado únicamente en el sector profesional. Y bien, de las Glass pasemos a hablar de los múltiples intentos de Google por competir con Facebook y las demás redes sociales. El fracaso más reciente y quizás el más popular es el de Google Plus, un servicio en el que Google te registraba automáticamente apenas creabas tu cuenta. Prácticamente obligaban a los usuarios a usar su plataforma, pero la verdad es que solo la usábamos para los servicios de Google y ya. Y es que yo nunca en mi vida vi una persona que dijera: oiga, nos agregamos a Google Plus, a pesar de que incluso la mayoría de la gente ni sabía la existencia, puesto que apareció automáticamente cuando te creabas tu correo o tu canal o tu blog o lo que fuera, en una especie de integración forzosa que Google hizo con su, entre comillas, red social con los demás servicios que sí eran exitosos, como por ejemplo YouTube. Fue lo que hizo que prácticamente nadie le prestara atención a Google Plus, y a la final decidieron cerrarlo definitivamente sin que demasiada gente se diera cuenta de que siquiera había existido.
Más no es la primera vez que Google intenta dominar el sector de las redes sociales y chats, porque ya han fracasado muchas, pero muchas veces en esto. Tenemos por ejemplo el caso de Google Talk, con un parecido a Messenger que nadie usaba tampoco. Después pasó a ser completamente reemplazado por Hangouts, introducido por supuesto como Google mejor sabe hacerlo, a la fuerza, que tuvo un poco más de éxito, pero ya está en planes de ser cerrado este año. El que no tuvo nada, pero nada de éxito fue Google Allo, que fue un desventurado intento por competir con WhatsApp. Veremos qué tal le va con Duo, aunque no creo que progresen. Veamos ahora el fracaso de Google que más le ha dolido a los amantes de la telefonía móvil. Les estoy hablando del proyecto ARA, que básicamente se resumía en el poder crear tu propio celular o cambiar las piezas como la cámara, el procesador y la memoria interna de manera bastante similar a como ocurre con los PCs. Más el creador original del proyecto culpa a Google por haberle cambiado el sentido y haber acabado completamente con este. Y fue así como finalmente en el 2016 Google decidió abandonar el proyecto sin dar ninguna causa, motivo o razón aparente. Bueno mi gente, esto es todo por el día de hoy. Yo soy Andy, yo soy _Andy en Instagram, su tecnófilo de bolsillo. Nos vemos y nos escuchamos. Bye bye. Gracias de nuevo a ustedes oyentes por acompañarnos en esta mitad de semana en las emisiones de Morada Noticias. Seguimos aquí firmes para informarles de la manera más desenfadada toda esta situación que estamos atravesando. Les deseo un feliz miércoles y mañana nos volvemos a escuchar con más historias. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para cuestionar el poder y recorrer la ciudad amada.